Buenas, mi nombre es Ifer Rivas Bermúdez, soy estudiante de la Universidad Claretiana, Uniclaretiana, séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy hablaremos de lo que es los sistemas operativos, su historia, evolución, de qué y para qué sirven los sistemas operativos. Bien, como primero tenemos qué y para qué sirven los sistemas operativos. Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de computadora destinado a permitir una gestión eficaz de sus recursos, la cual comienza a trabajar cuando se enciende el computador, permitiendo también la interacción con el usuario. Podemos decir que un sistema operativo es quien le da vida a las computadoras, ya que ésta es quien le permite cumplir varias actividades y una fácil comunicación entre la máquina y el hombre, permitiendo así un manejo eficiente del equipo y poder realizar varias tareas a la vez. Una función básica que los sistemas operativos también posibilitan y simplifican el manejo de la computadora, desempeñan una serie de funciones básicas esenciales para la generación del equipo, para la gestión del equipo, como lo es el proporcionar comodidad en el uso del computador, gestionar de manera eficiente los recursos del equipo, brindar una interfaz al usuario ejecutando instrucciones y permitir que los cambios debidos al desarrollo del propio sistema operativo puedan realizar sin interfaz con los servicios. Bien, conozcamos un poco de la historia. Casi culminando el año de 1940, cuenta la historia de los sistemas operativos que con lo que se podría hacer la consideración de la aparición de la primera generación de computadoras, se realizó el acceso de forma directa a lo que era la consola de computadoras, siendo que a partir de allí era posible acceder de manera directa a lo que fueron una serie de microinterruptores, por lo cual los mismos permitían que se pudiera introducir de la manera directa lo que es el programa de la computadora, de lo que es su memoria, teniendo en cuenta que como no existían tantas computadoras, todo se pudiera considerar como los propósitos y a cada uno de los constructores lo hacían sin que siguieran ningún tipo de criterio que fueran predeterminados. Es el caso que por aquellos tiempos no se encontraba en existencia aún lo que eran los sistemas operativos. Por lo tanto, los programadores tenían que hacer la interacción
con lo que es el hardware del computador, sin que hubiera ningún tipo de ayuda exterior, por lo cual esto lograba que lo referido al tiempo de preparación a fin de realizar una tarea fuera considerable. También los proveedores tenían su interacción de manera directa, con lo que el hardware de la máquina justamente mediante lo que era el lenguaje máquina, siendo el mismo lenguaje binario, así que la programación era solamente con sistemas operativos 1. Los usuarios tenían completo acceso al lenguaje de la máquina. Todas las instrucciones eran codificadas a mano, aunque en esos tiempos las primeras computadoras eran enormes máquinas que se ejecutaban desde una consola, el cual la persona que operaba el sistema de computación debía escribir un programa para que ésta funcionara directamente desde la consola, y el programa tenía que ser cargado manualmente en la memoria, donde una sola instrucción de uso a la vez era quien le daba la ejecución, donde tenían que presionar un botón para darle permiso o ejecutar el programa. Pero mientras el programa corría, el operador monitoreaba que éste estuviera funcionando bien, ya que si surgía algún error, este detendría el programa para corregir el error. Ahora bien, la evolución. En la década de los 40, los primeros sistemas electrónicos digitales no tenían sistemas operativos, como dijimos anteriormente. Los ordenadores de esta época eran tan imprevistos comparados con los de hoy en día, que los programas se introdujeron al ordenador un poco a la vez en la pila de los interruptores mecánicos. El concepto de sistemas operativos surge en la década de los 50. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704, y básicamente lo único que hacía era empezar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Ya para los años 60 se produce una revolución en el campo de los sistemas operativos. Aparecen conceptos como sistema multitarea, sistema multiusuario y sistema multiprocesadores, también sistema en tiempo real. Es en esta década cuando aparece Unix, la base de la gran mayoría de los sistemas operativos que existe hoy en día. Bien, en los años 70 se produce un boom en cuestión de ordenadores personales, acercando estos
al público general de manera impensable hasta el entonces. Esto hace que multiplique el desarrollo creándose el lenguaje de programación C, diseñado específicamente para reescribir por completo el código Unix. Como consecuencia de este crecimiento exponencial de usuarios, la gran mayoría de ellos sin ningún conocimiento sobre el lenguaje de bajo o alto nivel, hizo que en los años 80 la prioridad a la hora de diseñar un sistema operativo fuese la facilidad de uso, surgiendo así las primeras interfaces de usuario. En los años 80 nacieron sistemas como MacOS, MS-DOS y Windows. Un avance importante que se estableció a mediados de la década de 1980 fue el desarrollo de redes de computadoras personales que corrían sistemas operativos en redes y sistemas operativos distribuidos. En esta escena, dos sistemas operativos eran los mayoritarios, que eran MS-DOS y escrito por Microsoft para IBM PC y otras computadoras que utilizaban la CPU Intel 8088 y sus sucesores también Unix, que dominaba en los ordenadores personales que hacían uso del Motorola 68000. Ya para resaltar, en la década de los 90 hace una aparición Linux, publicándose la primera versión de núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniera al proyecto Genius, un sistema operativo completamente libre, similar a Unix, al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional, el cual hoy en día la mayoría de la gente conoce por Linux al sistema operativo que realmente se llama GNU de Linux. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado.